Hola, muy buena jornada a todos. Soy Hugo Vecino y es un inmenso placer acompañarlos en este día de hoy. Hoy en Ángulo analizaremos una noticia que marca un nuevo capítulo en la política y la justicia boliviana. Un tribunal ha suspendido las medidas cautelares contra la expresidenta interina Yanine Áñez y ha ordenado su liberación. La justicia ordinaria se declaró incompetente en el caso y derivó el proceso a la Asamblea Legislativa, lo que significa que Áñez, junto a otros acusados, enfrentará el juicio por la represión de 2019 en libertad. ¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene esta decisión? ¿Estamos ante un acto de justicia? Abrimos el debate en Ángulo. La expresidenta Yanine Áñez, en su más reciente audiencia, denunció la falta de competencia del tribunal que lleva su caso. Dijo que no se trata de justicia, sino de persecución política proveniente del gobierno que se basa en falsas acusaciones para incriminarla en hechos criminales. Como he dicho desde el principio, estoy frente a un tribunal sin competencia para juzgarme y ustedes lo saben. Los fiscales también lo saben, que son mis acusadoras, y todas las diferentes carteras de Estado lo saben. Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial. Y yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la Fiscalía sin ninguna investigación por instrucciones del poder de turno. Me niego al uso arbitrario que hacen de la justicia como un arma de persecución política. Y es que en estas nuevas órdenes o decisiones judiciales se habla de tres personajes clave. Yanine Áñez, la expresidenta, y también el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien también se ha referido en sus redes sociales sobre el significado que tiene la decisión de recobrar su libertad, aunque todavía no es posible, aunque en su caso hay varias condiciones. Este primer paso hacia la libertad se lo debo a nuestro pueblo que en diciembre pasado, con el voto, eligió a representantes de la justicia que hoy empiezan a recuperar el Estado de Derecho. Doy gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo de abogados, colaboradores y a mi querido pueblo cruceño por seguir firmes y consecuentes con los principios que defendemos. Ya falta poco. Y otro líder, esta vez el líder cívico Marco Antonio Pumari, quien también recobró su libertad, compartió una imagen de sus primeros momentos tras la decisión judicial. Menciona que su detención, la cual califica como secuestro, fue un acto insulso, y así se refirió en su cuenta de X. Libertad, jamás agachemos la cabeza. Gracias, mi querida Bolivia. Hoy vuelvo a Potosí, mi tierra bendita. Mi secuestro fue insulso, no logró su objetivo. Seguimos de pie y más fuertes para seguir luchando por nuestro pueblo. Bueno, y con ese contundente mensaje que Yanine Áñez envió en su audiencia, pues y todo lo que hemos visto con los otros personajes, Pumari y también con Camacho, pues tenemos visto lo visto. Y por eso aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En Bolivia le doy la bienvenida a José Carlos Gutiérrez, es diputado nacional. José Carlos, es un inmenso placer contar contigo hoy. Muchísimas gracias, Hugo. Un saludo para usted y para todo el mundo. Gracias, abrazo cordial. Y también el saludo para Hugo Sandoval Costas, ex diputado nacional de Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, un saludo cordial al programa y a toda la teleaudiencia. Un abrazo desde Bolivia. Bueno, muy bien, y por ahora también quiero saludar a Mauricio Sánchez Machicado, es politólogo y también está en Bolivia y se une a nuestra conversación del día de hoy. Mauricio, bienvenido. Gracias, Hugo. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda la teleaudiencia. Bueno, muy bien. Empecemos a analizar y a desmenuzar para nuestra audiencia todas estas decisiones judiciales de las últimas horas en las que desvinculan a Yanine Áñez de un caso, pero sigue vinculada al otro. Es decir, no puede recobrar la libertad todavía, porque si bien la sacan del caso Sencata, sigue vinculada al caso, al golpe 2, por la cual ha sido condenada a 10 años de prisión. También tenemos el caso de Luis Fernando Camacho, el gobernador, y el caso de Pumari, que también estaban vinculados con procesos desde el año, debido pues o a raíz de la crisis del año 2019. ¿De qué estamos hablando? ¿Es un tema de justicia? ¿Es un tema de revancha política?
¿Cuál es el análisis inicial que podemos hacer de este caso, José Carlos? A ver, primero quiero decirles que definitivamente ha sido un caso totalmente político. En el 2019 se generó un fraude electoral en el que todo el país protestó y Evo Morales prácticamente termina renunciando ante la Asamblea Legislativa y obviamente la presidenta Yanine Áñez toma el mando de transición de poder para obviamente llamar a nuevas elecciones. En ese caso se ha generado un caso político porque el movimiento socialismo vuelve a estar en el gobierno. A partir del señor Arce Catacora vuelve Evo Morales con toda impunidad frente al fraude y obviamente se comienza a perseguir políticamente a la presidenta Yanine Áñez, a Marco Antonio Pumari y al gobernador Luis Fernando Camacho. Todos estos procesos son totalmente políticos. El movimiento al socialismo en la actualidad ha perdido prácticamente el poder. De 75 representantes en el Parlamento que tenía en la Cámara de Diputados, se ha reducido a uno solo. Por lo tanto, lo decía Luis Fernando Camacho en un Twitter, hubo elecciones judiciales el anterior año y ha habido un cambio de la justicia y de los representantes en la justicia. Esto se genera a partir de un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia. Un magistrado, el presidente magistrado, ha hecho un instructivo para hacer la revisión de los casos de Marco Antonio Pumari, de Yanine Áñez y de Luis Fernando Camacho, y estamos ahora, en este momento, en ese proceso en el que Luis Fernando Camacho le han dado detención domiciliaria para el caso Golpe 1, a Marco Pumari ya le han dado libertad pura y simple, y a Yanine Áñez le han permitido que sea juzgada en juicio de responsabilidades a partir del Congreso. Esa es la realidad ahora, pero no tenemos ninguna duda de que esto ha sido una persecución política gestada por el propio gobierno del movimiento socialismo a la cabeza del señor Arce Catacora. Sí, así es. Podemos hablar entonces de que se está haciendo un uso selectivo del sistema judicial que está motivado por los cambios en el panorama político. Le quiero trasladar esa pregunta a Hugo Sandoval. Bueno, sí, evidentemente los cambios en el proceso electoral de este año pues han llevado a que haya cambios también en los procesos judiciales. Pero hay que incidir en algo que es importante. La justicia en Bolivia se ha instrumentalizado hace 20 años para hacer persecución política. Mis colegas, los que están hoy en el programa, no me van a dejar mentir. Son 20 años en los que se ha utilizado la justicia para hacer persecución a todo aquel que haya sido o es detractor de este régimen en especial, en específico. Lo que ha sucedido con Yanine, con el gobernador Marco Antonio Pumari, pues es parte de este proceso de instrumentalización, de deshacerse de todo aquello que se haya opuesto. Yo les hago recuerdo el caso del Hotel Las Américas, que no solamente termina en asesinatos, termina en un contingente cruceño grande, enorme, exiliado fuera del país, como también varios detenidos y presos políticos. Estamos hablando de ya 15 años atrás, ¿no? Y durante todo este proceso del régimen, pues se ha ido persiguiendo a la gente, se ha ido deteniendo a la gente, y bueno, como decía el gobernador Camacho, esto ha empezado a derrumbarse a partir de las elecciones judiciales, pero le ha puesto un punto final a partir de este proceso electoral donde el movimiento al socialismo queda definitivamente minimizado en la Asamblea Legislativa, pero ojo, con la advertencia que siempre el movimiento al socialismo durante estos 20 años ha tenido socios, gente que se ha alineado de una u otra manera y que hoy por hoy también se están quitando las caretas y alineándose a este proceso democrático. De eso tenemos que empezarnos a cuidar a partir de esta señal, entre comillas, de un proceso de justicia y de ruptura a esa vendetta política que se había hecho con Yanine, con Marco Antonio Pumari y con el gobernador Camacho. Sí, en las últimas horas el expresidente Mesa ha dicho a través de entrevistas que con estas decisiones judiciales de lo que estamos hablando es del fin de la autocracia. Mauricio Sánchez, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta opinión del expresidente Mesa? Sí, sin lugar a dudas, este momento que está viviendo Bolivia
Es un momento en el cual se está acabando esta hegemonía del movimiento al socialismo, pero como lo decía mi colega que antecede, también hay actores del movimiento al socialismo que se están alineando dentro de este proceso democrático a algunas preferencias políticas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque el movimiento al socialismo ha sido aquel que ha instrumentalizado la justicia contra todo aquel que piensa distinto. Estos últimos 20 años no solamente lo hemos visto con el caso de Yanine o del ex gobernador Camacho a través de montar el caso de golpe de Estado, sino también con otros actores políticos que han sido perseguidos, el ex gobernador de Pando, el ex alcalde de La Paz, vale decir, todo aquel que se le oponía al movimiento al socialismo terminaba con procesos judiciales, terminaba con detenciones preventivas que duraban mucho tiempo y que luego se veían cortados en la posibilidad de seguir con su carrera política o de seguir ejerciendo mínimamente su defensa en libertad. Es un momento vital el que está viviendo ahora Bolivia a partir del fin de una hegemonía partidaria, pero donde no se han ido todavía actores que han estado ligados a estos 20 años de gobierno. Sí, pero ¿creen ustedes que si los resultados electorales de la primera vuelta presidencial no hubiesen sido los que se manifestaron, en la que candidatos de derecha obtuvieron una mayor votación y en la que los candidatos de la izquierda, los candidatos del oficialismo quedaron relegados, si eso no hubiese sido así, hoy no estaríamos hablando de este tema, José Carlos? ¿La cosa seguiría igual? Por supuesto que no. Por supuesto que no, Hugo. Definitivamente este cambio ha sido generado también por el rechazo de cómo ha manejado el Estado el movimiento al socialismo durante 20 años. El presidente Arce es el presidente en todo el mundo seguramente más rechazado en cuanto a porcentajes. En Latinoamérica es el más rechazado de todo el continente y en todo caso hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y lo que también esto ha facilitado es la pelea interna de parte de Evo Morales con el presidente Arce. Ese problema interno prácticamente los ha desgarrado. Se han suicidado, se han tirado un tiro y además con la candidatura del señor Andrónico Rodríguez, por un lado, la candidatura de Castillo, que representaba al movimiento al socialismo, y Evo Morales pidiendo un voto nulo, prácticamente no les dio la posibilidad para poder articularse como debería haber articulado normalmente durante el tiempo que han gobernado. Esto ha hecho posible, por supuesto, que la gente primero genere un desencanto de parte de este movimiento al socialismo y sus líderes. Segundo, eso no significa que el movimiento al socialismo esté muerto. Cuidado. El movimiento socialismo sigue en la cabeza de mucha gente que ha votado y ha confiado en este proceso de cambio, como lo llaman ellos, pero sin embargo, alguien lo decía de los panelistas, se van a camuflar, seguramente no está muerto el movimiento socialismo ni su pensamiento. Tampoco se han desintegrado las personas que han votado durante tanto tiempo porque están buscando su propia identidad al interior del gobierno. Y el caso actual, vamos a entrar a una segunda vuelta, a un balotaje electoral, y el candidato que tenía menos preferencia, que estaba cuarto, termina siendo primero. Eso significa que el rebalse de toda esta gente seguramente querrá seguir todavía teniendo algún tipo de representación o quiere verse en el gobierno. Evo Morales ahora seguramente querrá apegarse a estos candidatos para poder buscar impunidad. Evo Morales ahora tiene orden de aprehensión, está refugiado en el Chapare y por supuesto Evo Morales querrá impunidad para siempre, como lo ha tenido mientras el movimiento al socialismo ha estado en el poder. Ahora las cosas han cambiado. Bueno, ese es un tema importante mencionarlo, porque mientras se empiezan a desatar algunos nudos con estos líderes políticos que han estado involucrados o que han vinculado con esos casos, esa crisis de 2019, pues Evo Morales sigue, ahí como lo decía nuestro panelista José Carlos, en la región del Chapare, protegido por su comunidad, no sale de ahí porque sabe que lo pueden detener, y estamos hablando de justicia para unos, justicias para otros, pero... Y en algo hemos coincidido con nuestros panelistas, que tiene que ver con que estas decisiones judiciales pues reavivan las denuncias sobre la politización del Poder Judicial en Bolivia. Entonces, ¿qué responsabilidad les cabe
a los fiscales, a las personas que han estado llevando esos casos. Le traslado la pregunta a Hugo Sandoval Costas. Bueno, a ver, yo creo que lo primero, y lo que decía José Carlos, el siguiente gobierno tiene un desafío muy importante. Lo primero que tiene que hacer es ponerse en su lugar y dejar de hacer injerencia política en el órgano judicial, porque necesitamos que el órgano judicial sea independiente y sea transparente. Esa es la primera parte. La segunda parte es pues que, además del desafío de darle solución a la crisis, tiene que darle solución al proceso de desinstitucionalización del país. Ese proceso de desinstitucionalización es ejecutar todo aquello que cada órgano tiene que ejecutar. El gobierno tiene que ejecutar a través del Ministerio de Gobierno, de la Policía, las órdenes de aprehensión que están pendientes, pero también tiene que resolver como órgano ejecutivo todas aquellas detenciones preventivas injustas que tienen que ver con más de 200 presos políticos en Bolivia. Eso separado de hacer injerencia en el órgano judicial. Son dos desafíos sumamente importantes para el siguiente gobierno, independientemente de quién gane este proceso de balotaje. Sin embargo, es importante decirlo y es importante hacerlo. No solamente queda pendiente el proceso que tiene Evo Morales. No tiene Evo Morales un proceso como tal de responsabilidades durante estos 20 años que tengan que ver con persecución política, que tengan que ver con la crisis, que tengan que ver con Chaparina y con todos esos procesos donde se ha generado fratricidio. No tiene un proceso abierto y el proceso que más bien le siguen tiene que ver con su conducta personal en el tema de abuso de menores. Entonces, el Estado como tal, en sus órganos, tiene que reordenar todos estos procesos y abrir causas como corresponde a aquellas personas que en algún momento son cómplices de Evo Morales en eso que es importante, en esos procesos fratricidas que han habido en Bolivia. Sí, Hugo, ¿usted me quiere recordar el número de presos políticos? ¿2.300 habló usted? No, más de 250 presos políticos hasta el momento y tenemos más de 2.500 personas exiliadas fuera de Bolivia. 250 presos políticos, solamente 100 son de esta gestión de gobierno, de la gestión de Luis Arce. Bueno, ¿y cuál es el estado de salud? ¿Cuál es el estado de esas personas que están allí detenidas en medio de esta crisis de 2019 que se desató y que, como usted lo recalca, 250 presos políticos, 100 de ellos que tienen que ver con esta crisis y más de 2.500 exiliados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué seguimiento se les hace a esos presos políticos en Bolivia? Se hace el seguimiento que se puede hacer a través de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, activistas, organizaciones, los mismos asambleístas. Sin embargo, estos presos políticos han sido sistemáticamente silenciados, acallados. Hay muchos de ellos que les han solucionado algún proceso y les han abierto otro proceso. Mire usted, un ejemplo emblemático es el de César Apaza, que ha terminado en una lucha permanente de todos los activistas para poder sacar del proceso, de la cárcel, porque él ha tenido derrame cerebral, está en condiciones precarias para la atención de su salud, la pobreza que viene con eso, pero no pueden atender ni mantener a sus familias. Ese es el estado de nuestros presos políticos en este momento. Se los ha callado, se los ha apaleado hasta silenciarlos totalmente, y el activismo hoy por hoy, más allá de todo el esfuerzo, no basta, no alcanza, porque están en las peores condiciones, maltratados, y obviamente esperamos que a partir del siguiente gobierno y de un nuevo proceso de institucionalización, pues se corrija todos estos errores, se subsanen los errores de vida que se les ha dado a estos presos políticos, porque es importante reinsertarlos en la sociedad y pues en un proceso de reconciliación necesario también, ¿no? Claro. Claro, así es. Bueno, y estas decisiones de las últimas horas, hoy estamos resaltando simplemente 3 nombres, el de Yanine Áñez como expresidenta, la del gobernador Camacho y la del líder cívico Pumari, pero estas decisiones judiciales de las últimas horas también podrían pues ayudar a que otras figuras o líderes políticas o presos políticos, como lo estamos mencionando, recobren la libertad o que también sus casos sean revisados. Mauricio. Sí, sin lugar a dudas, como lo decíamos al inicio de esta ronda, no estaríamos hablando de este tema si no hubiéramos tenido estos resultados electorales, no estaríamos hablando de este tema
si no fuera esta la coyuntura en la cual se acaba la hegemonía partidaria del MAS, aunque no sus actores siguen, como lo señalábamos, buscando todavía tener poder, buscando todavía tener representación, pero evidentemente ya el hecho de que el movimiento al socialismo no vaya a ser gobierno está generando pues que haya cierta libertad también en el estrato judicial, donde el movimiento al socialismo se ha enquistado judicializando todos los casos de aquel que piensa distinto. Entonces, sin lugar a dudas, se va a poder revisar los casos de otros líderes cívicos, se va a poder revisar los casos de otros activistas, de otros defensores de la democracia que el año 2019, tras el fraude electoral de Evo Morales, han salido a protestar y en muchos casos por estar liderando alguna protesta han sido vinculados a un caso de supuesto golpe de Estado. Como lo señalaba uno de mis colegas, en Bolivia no hubo golpe de Estado y eso tiene que quedar muy claro para la comunidad internacional al haber renunciado Evo Morales al cargo, al haber abandonado el país, al haber sido aceptada su renuncia y por supuesto al haber habido una sucesión constitucional. Entonces el montar casos de golpe de Estado es una situación que ha sido pues producto del trabajo del movimiento al socialismo y de revanchismo político. Lógicamente ahora se podrán revisar los casos de todos aquellos a los cuales se los ha tratado de vincular con un supuesto golpe, que no ha sido tal. Bueno, y precisamente como lo mencionamos hace apenas unos minutos, mientras Yanine Áñez sigue vinculada a esos procesos, Evo Morales sigue allí en la región del Chapare, así lo decíamos con nuestros panelistas, pues miren lo que dijo Áñez cuando en medio de su audiencia, porque ella dice que la tienen privada su libertad, pero el verdadero responsable sigue en la completa impunidad. Esto dijo ella en su audiencia. Y aquí nos tienen privados de libertad, sometidos a audiencias cansadoras, y sin embargo, el verdadero responsable, que ustedes saben quién es, Evo Morales, está en completa impunidad, porque todos esos hechos que sucedieron en el año 2019 fueron provocados por Evo Morales y su ambición de poder. Primero, con ese fraude descarado que indignó a toda la población y nos llevó a las calles. Y después, desde su exilio, cuando huyó, incitaba a la gente que lo sigue a que generen actos de violencia. Estamos en Ángulo debatiendo las nuevas decisiones judiciales en Bolivia. Están José Carlos Gutiérrez, Hugo Sandoval y Mauricio Sánchez, nuestros panelistas que nos ayudan a entender, analizar un poco mejor esta temática. Hacemos un paso a comerciales y regresamos en unos minutos para seguir analizando este tema. Continuamos en Ángulo y recordamos algunos apartes de la audiencia de Yanine Áñez, donde se refirió a los hechos de violencia en las calles de Bolivia en el año 2019. Ya recordó los hechos de los cierres y los bloqueos de las vías y la crisis de alimentos que se desató en el país en medio de una situación compleja de orden público. Primero, bloqueando carretera, evitando que ingresen alimentos a la ciudad. Cercó la ciudad de La Paz, envió gente a Sencata, que es lo que nos tiene en este proceso, a que la hagan explotar. Eso es una canallada, pero no, a él no lo tocan por instrucciones políticas. Aquí están acusándonos a quienes no cometimos esos delitos. Pero esa mente macabra de Evo Morales, esa mente enferma de Evo Morales, siempre, y ahora lo están viviendo en carne propia, la gente del gobierno, siempre ha provocado este tipo de situaciones que nos confrontan a los bolivianos. Bueno, como en todo tipo de situaciones hay miradas opuestas, porque mientras los partidarios o los seguidores de Áñez pues están agradeciendo, celebrando estas decisiones, pues por otro lado están las personas que se oponen a que eso suceda. Y en medio de la polarización que tiene Bolivia, pues sí que hay puntos de vista de punto y punto, de parte y parte. José Carlos, no demorarán nuevas manifestaciones, seguramente algunas situaciones en las que van a rechazar las decisiones de una posible libertad para Yanine Áñez y para otras personas vinculadas a esos casos. Lo digo por el lado de los grupos
de los indígenas que seguramente protestarán por estas medidas. ¿Se sabe algo ya sobre esa situación, sobre lo que podría pasar, la manera en que podrían reaccionar? Hugo, usted tiene toda la razón. Primero que todo lo que ha comentado la expresidenta Yanine Áñez, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Hugo también estaba en esos momentos en La Paz. Yo recuerdo que todo fue una total tensión y provocada, por supuesto, por Evo Morales. Evo Morales en realidad es el causante de toda la problemática política en este país, porque él quiso violar el referéndum del 21F y obviamente violó la propia Constitución al querer postularse nuevamente. Todo eso, Hugo, hizo posible de que se genere este problema político e inclusive en esta propia elección, en este periodo eleccionario, Evo Morales quería nuevamente volver a postularse. Y ahí viene el problema con el señor Arce Catacora. La persona que le está hablando, José Carlos Gutiérrez, diputado nacional, logró un auto constitucional que es el 083, que prácticamente imposibilita a que una autoridad electa pueda postularse 2 veces en el mismo cargo. Y la sentencia 007, firmada también por mi persona, quebrado 25, prácticamente inhabilita e imposibilita para siempre a Evo Morales postularse. Eso también ha contribuido a que Evo Morales se vea prácticamente acorralado políticamente hablando, y la imposibilidad de consensuar dentro del movimiento al socialismo, porque lo dejaron sin partido, ha hecho posible de que esto haya sucedido, de que la democracia vuelva a respirar. Pero usted me decía algo importante y con esto termino. ¿Van a haber más problemas? Estoy seguro. Mientras Evo Morales siga libre, mientras Evo Morales siga incitando al país a volver nuevamente al poder, le puedo asegurar, Hugo, que este país va a seguir siendo inestable y todo el mundo va a pelear por el poder y no vamos a descansar durante mucho tiempo si Evo Morales no está detenido y preso por todos los delitos y violaciones que le ha hecho a este país. Claro, y es que en medio de esta guerra de poderes, de estas guerras políticas, los que quedan en medio son los ciudadanos, los de a pie, los que tienen que soportar todas estas crisis. Lo hemos visto en Bolivia en los últimos años, el tema de la falta de divisas, el tema de la falta de gasolina, el tema de los problemas de alimentos en el sector salud, que también es muy delicado. Bueno, son muchos esos problemas, pero quisiera preguntar también a mis panelistas sobre si tuvo algo que ver otras instancias internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la revisión de estos procesos de detenciones arbitrarias y procedimientos irregulares. ¿Hay algún peso de esas instancias internacionales en estas decisiones de las últimas horas, Hugo? No, entendemos que no. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su momento con respecto a estos procesos, jamás asentó en tierra, jamás se aterrizó en Bolivia y obviamente el régimen jamás hizo caso a las recomendaciones, por ejemplo, con el tema de la detención preventiva. Jamás hizo caso a las recomendaciones que se vienen clamando ya 20 años, porque son 20 años donde hay presos políticos. Imposiciones e injerencias desde afuera no hubo con respecto a rectificar o corregir el camino de la justicia en Bolivia. Entendemos que en todo caso estos procesos son lavarse la cara o curarse en sano, como se dice, porque justo unas semanas atrás también llevaron a foja cero el proceso que le llevaron injustamente al exgobernador Leopoldo Fernández por los sucesos en Pando. Entonces entendemos que se está corrigiendo los procesos de justicia, pero en Bolivia de manera interna, porque obviamente con un cambio de gobierno, sin la hegemonía de poder que tenía el régimen del movimiento al socialismo, pues no vamos a decir que van a correr cabezas, pero sí vamos a pues buscar a aquellos responsables que se prestaron a instrumentalizar la justicia para perseguir a compañeros, a ciudadanos bolivianos. Pero ahí yo debo añadir, dentro de este mismo tema, que
todo lo que se llama oposición en Bolivia en estos 20 años siempre buscó el camino de la democracia, jamás el camino del enfrentamiento. Y al contrario de lo que hizo Evo Morales y el régimen, siempre buscó la democracia. Es por eso que este proceso electoral pues está encabezado por la oposición, y pues este proceso electoral pues está demostrando que podemos cambiar, que podemos mejorar el Estado siempre y cuando haya democracia y no acciones violentas. Esperamos que las acciones que pueda hacer o llevar adelante Evo Morales pues caigan en saco roto, porque este es un momento en el que tenemos que recuperar el país, donde lo más importante, además de recuperar los derechos constitucionales, es pues darle solución a la crisis económica que nos ha agotado, que nos tiene a todos preocupados y en vilo. Sí, con eso que estás diciendo, Hugo, de la recuperación del país, la recuperación de la democracia, la independencia de poderes, pues estas decisiones sí que están generando un cambio de giro en el país, sí que están mostrando una revisión de lo que estaba mal para poderlo ajustar o alinear. ¿Cuál sería el mensaje, Mauricio, de cara a esa segunda ronda presidencial, o qué efectos mejor podrían tener estas decisiones en esa decisión que van a tener que tomar los bolivianos el próximo 19 de octubre en las urnas? Bueno, el próximo 19 de octubre la gente tiene que elegir en democracia cuál va a ser su próximo gobierno, tiene que elegir entre Paz o Tuto Quiroga, pero luego viene una tarea muy importante, y es al calor de lo último que señalaban mis compañeros, es reconstruir la institucionalidad en el país, porque no solamente el movimiento al socialismo ha estado involucrado o influenciando a los estratos judiciales, ha tenido influencia en todo sentido, en temas electorales, por supuesto que también lo ha tenido. En una recomendación que hace la OEA y los observadores internacionales tras las elecciones del 2020, recomiendan a Bolivia que democratice aún más los partidos políticos. Entonces, tienen los partidos políticos que renovar sus directivas partidarias. Tienen plazo hasta finales del 2021 para renovar sus directivas partidarias, y casualmente el movimiento al socialismo es uno de los pocos partidos políticos que no lo hace. Estaba sujeto a sanciones y quizás a no participar en estas últimas elecciones. Sin embargo, se amplía el plazo por una vez para que pueda renovar su directiva partidaria, se amplía el plazo por una segunda vez, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta 7 veces se ha ampliado el plazo en términos electorales para que el MAS pueda renovar su directiva partidaria. Entonces, no estamos hablando solamente de influencia en sentido judicial, también influencia en sentido electoral. Bueno, lo que toca ahora es que el 19 de octubre la gente pueda renovar el gobierno en Bolivia, que sea una fiesta democrática esta segunda vuelta, pero que la reconstrucción de institucionalidad pase no solamente por la independencia en temas judiciales, sino por la independencia de todos los poderes del Estado. En Bolivia el órgano electoral es un cuarto poder del Estado que también tiene que ser independiente, que también tiene que ser un árbitro totalmente neutral para lo que se vaya a hacer de acá en adelante, y más bien es bueno. Es muy bueno, muy positivo desde mi evaluación que este fin de la hegemonía del MAS, que se veía venir por toda la crisis económica, política y social que nos está dejando, permita que estos órganos recuperen su independencia. Bueno, así es, 19 de octubre será esa segunda ronda, ese balotaje entre Paz y Tuto Quiroga, y serán los bolivianos quienes tendrán que definir el futuro de su país. Hacemos una pequeñísima paso a anunciantes, pero regresamos y hablamos más de las implicaciones que tiene que ver esta decisión en Bolivia, o estas decisiones judiciales, para el ojo de América Latina. Ya lo revisamos. Gracias por continuar con nosotros en Ángulo, y revisamos otro fragmento de la audiencia de Yanine Áñez, la expresidenta de Bolivia. También se refirió a los señalamientos que han hecho los fiscales en su contra y que, según ella, solo muestran cómo la justicia ha sido sometida por el poder. Ustedes, fiscales, lo que han hecho con nosotros es una verdadera canallada. Acusarnos de genocidio y de delitos que no hemos cometido. Finalmente, ustedes no juzgan una causa. Ustedes exhiben la sumisión de la justicia ante el poder. Y eso en nuestro país tiene que terminar. Eso es lo que pedimos todos los bolivianos. Reitero de que yo no me opongo
a una justicia real, a una investigación seria con fiscales que son imparciales y que no sirvan al poder político como lo han estado haciendo durante todo este tiempo, porque ustedes podrán emitir una sentencia, pero no van a hacer justicia. Y esto también que vaya como mensaje a aquel tribunal que a mí me sentenció a 10 años porque hizo lo propio. Acusó sin pruebas y yo me sentí en total indefensión. Y aquí me tienen presa más de 4 años por delitos que yo no he cometido. Ahí lo teníamos a Yanine Áñez. Y hace un par de días, ante la noticia de la libertad de líderes políticos en Bolivia, la opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de solidaridad a la expresidenta, donde rechazaba su injusta detención y su ejemplo en la lucha por la democracia, la libertad y la justicia. La libertad de mis queridos amigos Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari es un acto de justicia. Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos. El testimonio que nos dieron durante su injusta prisión, la firmeza de sus convicciones, su resistencia y su amor por Bolivia, nos reafirma en nuestra lucha y nos demuestra que cuando se trata de conquistar la libertad, la justicia y la democracia, hay que luchar hasta el final. Reciban la fuerza, el respeto y el cariño de los venezolanos que asumimos la lucha por la democracia de Bolivia como nuestra. A sus familias, amigos y compañeros, nuestro abrazo enorme e infinitas bendiciones. Áñez le respondió y agradeció su gesto solidario y preocupación por la situación en Bolivia. Esto dijo. Querida María Corina, agradezco profundamente su permanente preocupación por la situación de los presos políticos de Bolivia, de Venezuela y el mundo. Con la fe puesta en Dios y en que la injusticia se transforme en justicia, la abrazo a la distancia orando por la pronta libertad de Venezuela y la restitución del Estado de Derecho en su país. Bueno, ahí lo vemos, lo que pasa en Bolivia también tiene repercusiones en América Latina y quiero preguntarle sobre eso a Mauricio, a nuestro invitado, nuestro panelista también invitado, Mauricio Sánchez, sobre qué ejemplo da Bolivia a América Latina y cómo puede también aportar para esa recuperación de la democracia en otros países donde también hay situaciones similares o igual de complejas. Mauricio. Por supuesto que para Venezuela lo que está pasando en Bolivia es una luz de esperanza. El hecho de que se termine esta hegemonía del movimiento del socialismo, que ha sido clásica aliada del chavismo y de Maduro durante todos estos años. Por supuesto, Bolivia ha sido uno de los pocos gobiernos que ha reconocido a Maduro y que ha socapado todas las cosas que anda haciendo Maduro en Venezuela. El resto de América Latina, de forma más moderada o de forma totalmente rechazante hacia el gobierno de Maduro, se ha comportado, pero Bolivia no. Bolivia ha sido uno de los pocos países que más bien estaba aplaudiendo todas las cosas que hace Maduro en Venezuela. Seguramente que ahora para Maduro esta es una derrota también. Claro. El hecho de que Bolivia ya no vaya a sopesar todas las cosas que anda haciendo en Venezuela. Y por supuesto que también es una luz para lo que va a pasar en los distintos países. No se trata de un tema netamente ideológico entre que los países puedan o no elegir entre izquierdas y derechas, por supuesto que lo pueden hacer. El tema radica en que pasar por fraudes, como lo ha pasado Bolivia en 2019, acusaciones a sus exgobernantes de golpe cuando son cosas que no habían pasado, Evo Morales había renunciado, o cosas similares como judicializar a los opositores y tenerlos encerrados, con penas preventivas inclusive, que ni siquiera se sabe cuándo van a acabar, el tema de agarrar los órganos del Estado, todos los poderes del Estado a favor de uno, son cosas que tienen que ir terminando porque si no, no estamos hablando de democracia. Y eso es lo que en Bolivia, por supuesto, ahora va a cambiar. Lógicamente es el péndulo político el que está cambiando luego de 20 años, al calor de la crisis política, económica y social, que es un factor fundamental ahora para el voto de los bolivianos, pero sobre todo para que en América Latina, reitero, no hablando netamente de ideologías, pero sí hablando de que la democracia sea la que prime para la libertad de todos los americanos. Así es, que prime la democracia y la libertad. Hugo, ¿es Bolivia un espejo para América Latina? ¿Funciona como una señal para otros países en esa defensa de la democracia? Bueno, sí, evidentemente es así, pero no nos olvidemos lo emblemático de Ecuador. En Ecuador ha empezado también este proceso de recuperación de la democracia en los países latinoamericanos.
No nos olvidemos del efecto Perú o el efecto Argentina. Bolivia viene a ser el cierre o la clausura de todos estos procesos tiránicos que esperamos que generen una luz de esperanza en Venezuela, ¿no? Que viene peleando también por su democracia mucho tiempo, probablemente con mayor cantidad de presos políticos y de exiliados, lo hemos vivido todos, los hemos visto todos, pero también en la restitución de las relaciones internacionales, que el populismo en el uso de su poder ha frenado el desarrollo de los países, ha permitido la persecución. Ahí está el caso fronterizo de Brasil, por ejemplo, contra Bolivia. Y esperamos que esto que está pasando en Bolivia le dé solución a otros países y permita nuevamente las relaciones sociales, comerciales, económicas en términos de desarrollo y no en términos de persecución política o de la instalación de regímenes ideológicos que nos llevan al retraso y nos llevan, pues, obviamente, a subsumir a los ciudadanos. Sí, aquí claramente pues hay una advertencia, ¿no?, al aparato judicial que se usa por algunos poderes para inhabilitar, para encarcelar a opositores, para desaparecerlos, como es el caso de Venezuela, que lo estamos hablando, como es el caso de Cuba y Nicaragua. Señal de alerta, José Carlos, ¿coincides con nosotros con lo que ha pasado en Bolivia en las últimas horas? Hugo, yo he participado de varios paneles internacionales junto al Foro de Madrid y he tenido también el intercambio de opiniones con otros parlamentarios del continente americano y también europeo. La justicia, por supuesto, tiene que prevalecer, pero eso no significa que la injusticia va a desaparecer tampoco. Eso significa que nosotros, como Bolivia, tenemos que cambiar de amigos. El continente tiene que cambiar de amigos. Tenemos que alejarnos de lo que significa Irán, esa relación con Cuba, Venezuela, y por supuesto vamos a entrar también a una polaridad económica. El problema arancelario entre China, Estados Unidos, las pretensiones de Rusia y el BRICS, seguramente en Latinoamérica van a seguir generando algún tipo de tensión. Pero por encima de todo, por supuesto que es una luz que nosotros tenemos que tomar seriamente como ex opositores, si usted quiere, porque la oposición ya se vuelve oficialista, pero la derecha o el liberalismo o los que piensan totalmente diferente al comunismo y el socialismo tienen que saber que su metodología debe cambiar de relación y debe cambiar de objetivos y por supuesto acercarse a la gente. Vamos a estar revisando con lupa allí crítica todo lo que está pasando en Bolivia. Hacemos una pausa a comerciales, ya regresamos. Bueno, agradezco a mis protagonistas de este ángulo de hoy, a José Carlos Gutiérrez, diputado nacional, a Hugo Sandoval Costas, exdiputado nacional de Unidad Democrática, y a Mauricio Sánchez Machicado, politólogo. Gracias para todos ellos por su análisis, su punto de vista y su tiempo con nosotros. Yo soy Hugo Vecino. Los espero en otra emisión de Ángulo, porque somos el vértice de los lados que genera la noticia. Buena jornada a todos.